lo sacan de esa posición, empieza a realizar movimientos repetitivos hacia un lado y a otro, alrededor de esa primera posición, ¿sí? Entonces, es un sistema oscilatorio, es un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, una partícula, o todo aquello, ¿sí? Que se mueva, ya sea debido a alguna fuerza externa, ¿no? O bien ninguna fuerza, sino que por la propia gravedad. Bien. Entonces vamos a empezar, ahora vamos a ver oscilaciones mecánicas, vamos a analizar ese movimiento, como analizaron en Física 1, ¿se acuerdan el movimiento de traslación con cinemática? ¿Se acuerdan de eso? Que vieron en Física 1, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a arrancar por la cinemática de los sistemas oscilatorios. Después vamos a ver qué es un oscilador armónico simple, y el movimiento armónico simple, cómo lo describimos, por qué se llama armónico, o sea, a un sistema oscilador lo vamos a llamar armónico simple, y su movimiento va a ser un movimiento armónico simple, y después vamos a ver los movimientos amortiguados. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a empezar con las oscilaciones mecánicas. Acá yo les puse varios ejemplos, ¿sí? Que ustedes esto lo pueden ver en cualquier página de internet, busquen un péndulo y el movimiento y les va a salir seguramente algún videíto y van a ver que tiene movimientos repetitivos. La vibración de las moléculas dentro de los átomos, dentro de las moléculas, bueno, la vibración de una molécula en sí, eso es un movimiento oscilatorio, porque en estado natural se repite una y otra vez. ¿Estamos? Bueno. En una antena emisora o receptora de ondas, ya sea de radio, de celulares, ¿sí? Las antenas vieron esas receptoras y transmisoras, todos los electrones están al que la rodean, o sea, los electrones de su alrededor, ya sea la antena emisora o receptora, están en una constante vibración. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos, y como estamos muy así, muy cerca de lo que pasó el otro día en San Juan, ustedes vieron que se produjo un sismo, ¿se acuerdan? Que se produjo un sismo. Entonces, al producirse ese sismo, la Tierra, se propagaron ondas, ¿sí? Ondas o movimiento, la Tierra se tomó un movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio, como digamos los edificios y todo eso son como un apéndice o una prolongación de la Tierra, una vez construidos sobre la Tierra, ya pasan a ser una prolongación de la Tierra, digamos que las ondas también fueron por parte, o sea, fueron a través de la Tierra y a través de los edificios. ¿Está bien? Entonces, es como, y bueno, entonces, después luego ustedes otro cuatrimestre van a empezar a ver todo aquello que son circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos y la corriente que nos llega a nosotros, ¿sí? La corriente que tenemos acá en la casa, esa es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Esas magnitudes tienen movimientos oscilatorios. Ustedes el cuatrimestre que viene van a ver todo lo que es electromagnetismo y van a ver también, van a ver corriente alterna. Entonces, lo de las redes eléctricas, la corriente que se transmite, entonces, o la energía, mejor dicho, ya podemos empezar a hablar en términos de energía, que se transmite es en forma de un movimiento oscilatorio, ¿sí? Bueno, entonces los movimientos oscilatorios se llaman así movimientos periódicos. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos, a ver, voy a poner mi dibujo. Ay, yo debo haber perdido la mano que tenía yo para dibujar. Qué maravilla. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que les decía recién, ahora ya voy a poner un dibujito bien hecho, pero vamos a hacer tipo pizarra acá. Entonces, supongamos que tenemos un péndulo. Este es un cuerpo que como si fuera una lámpara que
depende del cielo raso. Bueno, si fuera una lámpara, el día del sismo empezó a moverse. En esta posición, ustedes lo habrán estudiado a esto, esta posición se llama posición de equilibrio. ¿Alguien me puede decir por qué se llama posición de equilibrio esto? ¿Qué pasa o qué característica principal tiene la posición de equilibrio de acuerdo a las leyes que ustedes estudiaron en Física 1? La sumatoria de fuerzas y de torques es igual a 0. Muy bien. La sumatoria de fuerzas y torques es igual a 0. Eso sería el equilibrio de una posición. Bueno, ¿qué pasó? Con las lámparas, el otro día con el sismo, las lámparas que cuelgan, empezaron a moverse y de un lado a otro y salir de su posición de equilibrio. Desde un lado, está tensa la cuerda, ¿no? Desde un lado a otro, ¿no? Bueno, entonces, alrededor de esta posición de equilibrio. Es decir, que salió desde acá, empezó para acá, volvió acá y después volvió hacia acá. Bueno, hasta que volvió a la posición de equilibrio de nuevo. Pasó dos veces por la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí se produjo un movimiento oscilatorio o vibratorio, también se llaman vibraciones, como nos hemos acostumbrado en a ver el tema de moléculas y todo eso, y periódicamente. Quiere decir que se van a repetir cada un intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo. Sí, no hay rozamiento, no hay ninguna otra fuerza, más que esta fuerza que hace, porque para que haya movimiento deberá haber alguna fuerza, ¿no? Entonces, que lo saque del equilibrio y una fuerza que lo haga volver al equilibrio. Entonces, nosotros vamos a tener que, si solamente actúa esa fuerza de restitución a la posición de equilibrio y no otra, entonces nosotros vamos a tener que el tiempo que tarda en ir y volver a una misma posición es siempre el mismo. Entonces, un movimiento oscilatorio podemos decir que es periódico cuando es un movimiento que se repite a través del tiempo y en iguales intervalos de tiempo, ¿no? Muy bien. Eso sería así como una descripción del movimiento oscilatorio. Bueno, entonces, vamos para acá. Siempre, en cualquier tipo de movimiento oscilatorio, acá hemos puesto tres ejemplos. Acá está el péndulo que yo les decía recién. Acá tenemos un resorte que lamentablemente no pudimos hacer este cuatrimestre ni durante todo este año. No lo pudimos hacer. El laboratorio de elasticidad y después lo que habíamos estudiado, ¿se acuerdan de las deformaciones elásticas? Al principio del cuatrimestre, el primer tema fue el tema de elasticidad y las deformaciones elásticas. Bien, vamos a analizar un poquito. Si este péndulo llegó hasta acá, va a ver por qué viene para acá. Pues hay una fuerza que hace que vuelva. Ustedes esta fuerza la conocen de sobre, cuál es la componente, o sea que la tienen bien clara ustedes con eso. Van a ver que acá estaría como actuando la fuerza peso, ¿no? Así, siempre en dirección hacia la Tierra, o sea que el M por G que tenían ustedes de la física 1, ¿está bien? Donde acá tenemos esto es un vector, y o sea que G, la aceleración debido a la gravedad, era esto que tenían acá, ¿sí? Tiene la dirección hacia el centro de la Tierra, y entonces nosotros vamos a tener que esta fuerza peso tiene una componente, digamos, perpendicular ahí a la dirección de la cuerda, y esa sería la fuerza, ¿sí? Esa sería la fuerza, está bien, que hace que el cuerpo vuelva. La componente del propio peso hace en este caso que el cuerpo vuelva a su posición de equilibrio. Debido a la velocidad que tiene, o sea, pasa hacia el otro lado y de allá vuelve. A esta fuerza que hace que el cuerpo vuelva a la posición de equilibrio se le llama fuerza de restitución.
o fuerza restauradora, pero en general se llama fuerza de restitución. En los libros como el Resnick, el Sears, el Alonso Film, lo van a encontrar como fuerza de restitución. Muy bien. Bien, entonces vamos a analizar un resorte. Suponemos que un resorte, yo le aplico una fuerza y lo estiro. Cuando lo suelto, el resorte va a volver a su posición, ¿sí? ¿Está bien? Va a volver hacia su posición de equilibrio. Si tiene un cuerpo acá, o sea, y va a oscilar alrededor de esa posición de equilibrio, siempre volviendo debido a la fuerza de restitución que pertenece al resorte, que era directamente proporcional al estiramiento. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, no importa si no se acuerdan porque lo vamos a ver. Entonces, la fuerza que hace el resorte, ¿sí? Para volver a la posición. Acá la hacía la componente del peso. Acá la hace la fuerza debida al resorte. Esa fuerza también es una fuerza de restitución. ¿Por qué? Porque trata de restituirla hacia el lugar de equilibrio al cuerpo. Luego lo que nosotros vimos al principio del cuatrimestre eran las fuerzas elásticas y que producían esfuerzos internos, ¿no? Si aplicamos una fuerza externa, se producen esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos producían una deformación, es decir, una salida de las partículas que forman, ¿sí? Que forman este cuerpo o esta barra desde su posición de equilibrio. Al retirar estas fuerzas, ¿sí? Al retirar estas fuerzas, lo que va a pasar es que ese cuerpo va a volver hacia la posición de equilibrio. ¿Estamos? Bueno, entonces estos serían 3 ejemplos así. Las vibraciones, por ejemplo, en la casa de ustedes, después de haber pasado, que pase de un auto o algo, después les voy a explicar cómo es, por qué no siempre que pasa un auto, ustedes van a ver que empiezan a vibrar los vidrios en alguna oportunidad. Entonces, esos son los movimientos oscilatorios que hacen las moléculas del vidrio. ¿Está bien? Entonces, después les explico por qué es que a veces se escucha eso y otras veces no. En general no, y hay alguna que otra vez que sí. Bueno, siempre entonces tenemos claro que lo que está actuando para volver al cuerpo a su posición de equilibrio es lo que se llama una fuerza restauradora, ¿sí? O de restitución. Muy bien. Bien, entonces vamos a tener acá que si hay una fuerza, entonces claro, tenemos nosotros que si existe una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza, una fuerza, entonces ¿qué vamos a tener? Que hay una aceleración. Segunda ley de Newton, ¿no? Por la segunda ley de Newton sabemos que al haber una fuerza tenemos una aceleración. Esa fuerza puede ser constante o variable, no importa, no viene el caso. Muy bien. En todos estos movimientos tenemos unas cuantas características, que vamos a ir como para afinar el vocabulario. Si tengo alumnos que estudien mecánica en este momento, ustedes esto lo van a ver en mecánica racional también el cuatrimestre que viene. Movimientos periódicos, oscilaciones, frecuencia angular, frecuencia, periodo, todas estas son palabras que ustedes van a volver a ver en física 3. ¿Está claro? Y después en las materias especiales sí que lo van a ver. Pero bueno, eso es el tema, por lo que es una obligación hacerles esta introducción nosotros a ustedes. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá que haya quedado? Entonces hablamos de un movimiento oscilatorio, que era un movimiento oscilatorio, ¿por qué se le llamaba periódico? Es decir, es aquel movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales. O sea, cada repetición demora la misma cantidad de tiempo. ¿Estamos? Entonces, un movimiento es oscilatorio cuando se produce sobre la misma trayectoria, cuando se produce sobre la misma trayectoria. ¿Qué quiero decir yo con esto?
de que, por ejemplo, el péndulo hace una cosa, va, viene, lo podría haber hecho curva, va, viene, siempre sobre la misma trayectoria. Y suponemos que acá tenemos la posición de equilibrio donde la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? De las fuerzas, eso lo podemos representar cómodamente así, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de los momentos, no sé cómo le pusieron momento, yo le vi enchufundado ahí. La sumatoria de los momentos es igual a 0. Encima, para que vean, me quebré un dedo en el verano. Entonces, tenemos, por lo tanto, que el cuerpo viene hasta esta posición, que le vamos a marcar ahí, o sea, con sucesiva, y vuelve, pasa por la posición de equilibrio y vuelve, siempre sobre la misma trayectoria. Eso es un movimiento oscilatorio. Cuando ese movimiento periódico repetitivo se produce sobre la misma trayectoria. Bueno, entonces, ¿qué es una oscilación o vibración completa? El movimiento efectuado, atiendan bien porque acá está el chiste de entender las ecuaciones, es el movimiento efectuado, ¿estamos? El movimiento efectuado desde el punto de partida va hacia otro extremo y vuelve hacia el mismo punto de partida. Es decir, que lo podríamos describir cómodamente, que la partícula es como si hiciera este círculo. Sale de un punto de partida y vuelve exactamente al mismo punto de partida. O sea, por igual trayectoria, ¿no? Sale desde acá, hace todo esto, va hasta allá y vuelve. Cuando volvió al mismo punto de partida, ahí puedo decir que se produjo una oscilación completa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá van a tener que atender un poquito. Periodo, ¿a qué le llamamos periodo? ¿No? Porque este movimiento era periódico, habíamos dicho, y que decíamos que cada una de estas oscilaciones completas, tarda la misma cantidad de tiempo. Entonces, es periódico. Entonces, vamos a tener que el periodo, entonces el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Es decir, desde que sale de su punto de partida hasta que llega a su punto de partida. Entonces, eso es el periodo o movimiento. Bueno, hay otra palabra que viene acompañada, no confundir periodo con tiempo, ¿sí? Un periodo puede durar 10 segundos, un segundo, un nanosegundo, ¿sí? 20 segundos, ¿está bien? Eso puede durar un periodo. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo, ¿sí?, en hacer una oscilación o vibración completa. Luego tenemos otra cosa que es muy importante, que es la frecuencia. ¿Qué me indica la frecuencia? La frecuencia, ustedes ven que cuando hablan dice con qué frecuencia se produce tal cosa. Bueno, es la cantidad, ¿sí? Es la cantidad de oscilaciones que se cumplen, ¿me siguen? Que se cumplen en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo que nosotros estudiamos, recuerden que nosotros siempre estuvimos estudiando y que vienen estudiando de allá, bueno, y los submúltiplos, el MKS o el CGS, ¿sí? ¿Se acuerdan los sistemas de unidades que ustedes tenían? Ahí. El MKS o el CGS. ¿Qué quería decir esto? Metros, kilogramos, segundos, ¿sí? O centímetros, gramos, segundo. La unidad de tiempo es el segundo. Esa es la unidad de tiempo con la que nosotros estamos trabajando. Entonces se llama frecuencia, que su unidad es el Hertz, a la cantidad de oscilaciones completas que se producen en un segundo. ¿Alguna pregunta de esto? Se me fueron al río. Hacen bien, te digo. Yo no estaría acá, estaría en el Río Grande, mira. Digo los que viven acá en Neuquén. Bueno. Entonces, avanzo.
Entonces nosotros vamos a tener ahora, ¿sí? ¿A qué le llamamos elongación? Elongación, una elongación cualquiera, después vamos a ver que hay una elongación cualquiera y una elongación máxima. Entonces, nosotros vamos a tener acá que una elongación, ¿sí? Suponemos que de acá, este es el punto de equilibrio, habíamos dicho, donde tengo el 0, va a ser cualquier posición, ¿sí? Para un lado o para el otro, ¿sí? Cualquier X, digamos, un X cualquiera, y minúscula, pónganle una X o una menos X, como más les guste, de un lado o del otro, digamos, a una distancia, o sea, a una distancia X, cualquier posición a una distancia X, desde la posición de equilibrio. Eso es una elongación. Ahora, cuando vuelve, ¿qué es lo que pasa acá con el péndulo? Si ustedes ven que oscila, llega hasta acá, ¿no? Donde la velocidad se hace 0, pega la vuelta, llega hasta acá, donde la velocidad vuelve a hacerse 0, pega la vuelta, pasando por acá por la posición de equilibrio, ¿no? Va, viene, es decir, que hace un movimiento así, ¿sí? Bueno, entonces, en forma repetitiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Cualquier distancia de la posición de equilibrio se llama elongación, pero la elongación máxima se produce donde la velocidad es 0. O sea que, supongamos que la elongación máxima llegó hasta acá, y acá llegó hasta acá van a tener la X máximo, la amplitud que se le llama X máxima, ¿sí? X máxima, o lo que es lo mismo que lo llamamos con una A, la amplitud. ¿Está bien? Eso se llama la amplitud. Es la máxima distancia que hay desde la posición de equilibrio. Ahí pega la vuelta, que es donde la velocidad se hace 0. Ustedes ven que esto viene así, prim, y se hace 0 la velocidad y ahí pega la vuelta. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros tenemos que esa amplitud máxima es el punto máximo desde a partir, o sea, la máxima posición que toma, ¿sí? A partir de la posición de equilibrio. Bien. Ahí está. Después vamos a hablar un poquito de las unidades y todo eso. Ahora vamos a hablar de lo que es la cinemática, como tal como describieron. Para describir el movimiento, entonces nosotros lo primero que vamos a hablar es de cinemática, ¿sí? Cinemática, después de dinámica, y después vamos a verlo desde el punto de vista energético. Tal cual como ustedes estudiaron en Física 1, el movimiento de una partícula. Primero describían el movimiento, que era la parte de cinemática, después las causas que producen ese movimiento, que sería la dinámica, la parte de dinámica, y después le hacían a todo un punto de vista energético o desde la energía mecánica. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este movimiento oscilatorio lo vamos a estudiar de la misma manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se durmieron todos. No, profe, bueno, hasta el 22 de marzo, que creo que empiezan las clases. Sí. Sí, escucho. No, que te decía que por ahora no, profe. Bueno. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que estaba escribiendo yo recién. Fíjense que decíamos si no había ningún tipo de rozamiento, ¿sí? Ningún tipo de rozamiento o ninguna otra fuerza que no fuera nada más que la de restitución, es decir, que tanto acá, ahí hay un dibujito que está claro esto. Acá tendríamos la fuerza de restitución hacia el equilibrio, ¿sí? Fíjense que esta es positiva, y acá tenemos la fuerza de restitución hacia, ¿sí? Hacia la posición, bueno, una F quise poner, hacia la posición de equilibrio.
Muy bien. Acá les había dicho que la velocidad es igual a 0, ¿sí? Porque es el momento donde pega la vuelta. Esto es como caída libre. ¿Se acuerdan cuando tiraban un objeto hacia arriba, de un punto allá arriba que pega la vuelta? En ese punto allá arriba la velocidad se hace 0. Bien. Entonces, acá donde vuelve a pegar la vuelta, acá vamos a tener que es igual a 0 la velocidad. Y bueno, entonces yo les había dicho que este movimiento, fíjense que es lo mismo que si describiéramos el movimiento circular, ¿sí? De un punto, ¿no? Y acá tuviéramos el eje X en una posición, en alguna posición vamos a tener esta X, en esta otra posición va a tener esta otra X, y como son movimientos repetitivos, el modelo matemático que mejor describe un movimiento oscilatorio, así como tenían el X de T ustedes en la traslación, en cinemática, el movimiento va a ser una función seno o coseno, ¿sí? Donde A viene siendo la amplitud máxima, o sea, sería esto que tenemos acá, o esto que tenemos acá a esta altura, ¿no? Donde A sería la amplitud máxima, ¿está bien? Y fíjense que la función esta representa movimientos, un movimiento repetitivo. O sea, sale de una posición, va cambiando de posición, llega a un máximo. Mire, salen de cualquier posición. Fíjense que yo no dije sale de la posición de equilibrio, sale de cualquier posición, dije, ¿no? Es como si acá tuviéramos un punto y saliera de cualquier ángulo, ¿está bien? Bueno, sale de cualquier posición X o cualquier ángulo, como más le quieran llamar. Entonces, vamos hasta el punto donde ese movimiento es máximo hacia un lado o máximo hacia el otro. Fíjense, máximo hacia la derecha, máximo hacia la izquierda, ¿sí? Hacia el otro. Entonces, lo podemos representar cómodamente con una función seno o una función coseno, donde A sería el punto donde llegó a la amplitud máxima. ¿Está bien? Eso es la historia. Muy bien. Entonces lo podemos describir directamente con este tipo de función. Ahora vamos a ver quién es omega t más phi. ¿Quién es esto que tenemos acá? Entonces, entendido, ¿por qué describimos a este movimiento oscilatorio o vibratorio y armónico? ¿Por qué? Porque no tenemos, se llama armónico simple porque no hay ninguna fuerza de rozamiento, no hay ninguna disipación de energía. Es como la caída libre, que la única fuerza actuante era la de la gravedad. Bueno, esta es la única fuerza actuante, es la de restitución. No hay disipación de energía mecánica por ninguna otra cosa. ¿Está claro eso? Por eso se llama movimiento armónico simple o MAS. M-A-S. ¿Sí? Bien. Entonces, describimos este movimiento debido al estudio, ¿sí? La función que más se le aproxima a la X va a ser una función seno o una función coseno. Bueno. No se asusten, muy bien. Entonces, acá mismo, nosotros podemos llegar a indicar. Fíjense, si sale desde acá, donde tengo el puntero, a ver, vamos a ver un poco de luz. Si sale desde acá, ¿no? Desde una posición cualquiera, va pasando, ¿sí? Va pasando, ¿sí? Llega a un máximo, vuelve a pasar por el punto de equilibrio y va a un máximo negativo y pega la vuelta hasta el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que esto es una oscilación completa. Fíjense, hizo esto y ahí pegó la vuelta. ¿Lo ven? Salió desde cualquier punto de acá, hizo esto y ahí pegó la vuelta. ¿Lo entienden a eso? Bueno. Entonces ahí decimos, esta curva así nos estaría dando una oscilación completa.
Acá, por ejemplo, y el tiempo que tardó en hacer esta oscilación completa, ¿sí? El tiempo que tardó, yo rayo, después borro, el tiempo que tardó ahí en hacer esta oscilación completa que tenemos de ahí hasta ahí, se le llama el famoso periodo, ¿sí? Bueno, o bien, acá lo contamos desde máximo a máximo. Fíjense que salió desde un máximo, que puede ser al negativo de allá, fíjense, del máximo negativo de acá, ahí está contado, viene para acá, pasa por el x igual a 0, que sería la posición de equilibrio, ¿sí? En x igual a 0, pasa por el x igual a 0 y vuelve, ¿sí? Sigue hacia acá, hacia la derecha, entonces sigue hacia la derecha subiendo y ahí pega la vuelta y vuelve a repetir, ¿sí? Y se vuelve a repetir el movimiento. Entonces nosotros vamos a tener que de máximo a máximo también va a haber un periodo, porque es lo mismo que hace en o sea, hizo un movimiento completo. Es decir, cuando salimos de un punto de partida y volvemos al mismo punto de partida, entonces ahí decimos que el tiempo que tardó en hacer eso es una oscilación completa y el tiempo que tardó se le llama periodo. ¿Estamos? Entonces vamos a ir ahora a qué le llamamos la frecuencia. La frecuencia habíamos dicho que es la cantidad, ¿sí? La cantidad, fíjense que ahora vamos a hacer una relación muy importante. La frecuencia era la cantidad de oscilaciones que se producían en un segundo. Si hasta acá está esta orilla, ¿sí? A ver. Si hasta esta orilla, ¿cuántas oscilaciones tengo desde que salió? ¿Alguien me puede decir cuántas oscilaciones tengo? 2. 2 oscilaciones completas. Muy bien. Entonces, y si suponemos que el tiempo que tardó en hacer todo este recorrido, o sea, lo que dijimos recién, salió desde el punto de x igual a 0, ¿sí? Empezó a subir y de allá volvió, desde x igual a 0, o sea, de allá volvió, hizo la oscilación completa. Entonces, el tiempo que tardó en hacer esas 2 oscilaciones suponemos que es un segundo. Entonces decimos que la frecuencia son 2 oscilaciones por segundo o 2 Hz. ¿Me entendieron? Son 2 oscilaciones por segundo o 2 Hz. Si el tiempo que tardó en hacer esas 2 oscilaciones hubiera sido un segundo, se llama, entonces tenemos 2 oscilaciones por segundo o 2 Hz de frecuencia. ¿Estamos con eso? Bueno. ¿En cuánto tienen la corriente que les dije que era un movimiento periódico? La corriente alterna a la que tienen en la casa. ¿Cuál es la frecuencia? 50 puede ser. ¿Cuál es la frecuencia? 50 puede ser. 50. Ay, hay uno que leyó un foco, por lo menos en la vida. Todos los aparatitos que ustedes tengan para conectar directamente a la fuente de corriente alterna, ¿sí? O el transformador de la computadora, todo eso van a ver que dice 50 Hz. Si fuera en Brasil o en Estados Unidos, las ondas electromagnéticas son de 60 Hz. Acá son de 50 Hz. Es por eso, ¿sí? Que el problema no es, viste, que cuando compran y son 110 volts, creo que en Estados Unidos, cuando compran un artefacto en Miami, no, uno de estos artefactos extranjeros, y que después no le funciona, no son solamente los 110 volts, o sea, porque eso con un transformador de 110 a 220 lo podríamos arreglar. El problema es cuando está hecho el aparato para una frecuencia de 60, o sea, de onda de 60 Hz y no de 50 como la que tenemos acá en el país. Ahí no tiene arreglo. Devuélvalo o guárdelo de recuerdo, de souvenir. Muy bien. Después no digan que yo no les avise. Bueno. Muy bien.
Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es, ya hicimos la descripción del movimiento y la ecuación, si la pudieron, si la tienen a mano, ahí por ahí van y vuelven. Ustedes sí van y vuelven, no. Si la tienen a mano, la ecuación con la que vamos a trabajar ahora, grábensela bien, va a ser esta. Una función coseno, y ahora les voy a explicar quién es omega t más phi. Pero para eso, para explicarle quién es omega, voy a tener que hablar sobre el tema de la velocidad. El sistema, ¿ustedes vieron movimiento circular en Física 1? Dígame, no lo... Sí, profe. ¿A dónde me paro? Dije. ¿Sí lo vieron? Bueno, muy bien. Entonces algo de esto deben haber casado, ¿no? Algo les deben haber explicado de todo esto. Bueno, entonces el tema de la velocidad angular. La velocidad angular, digamos que sería la velocidad o el tiempo que tarda en tomar todas estas posiciones, digamos el desplazamiento por la unidad de tiempo que tarda en tomar estas posiciones. Cada oscilación representada por la función coseno, ¿sí? ¿Cuántos radianes son? ¿Me escucharon? Cada oscilación, ¿sí? Cada oscilación, ¿cuántos radianes o cuántos grados en radianes son? ¿O cuántos grados? Da lo mismo. Fíjense que, volvemos, salimos de 0, ¿no? Salimos de la posición esta que tengo acá. Me vine para acá arriba, ¿sí? ¿Lo ven? Volví para allá, acá abajo, llegué al máximo acá, y vuelvo a la posición de equilibrio. ¿Estamos? ¿Son 360? Bien. Sí, 2 pi radianes, muy bien. Sí, muy bien. Eso, son 360, o sea que podríamos representar cómodamente cualquier movimiento oscilatorio como un movimiento circular. ¿Sí? Ajá, mira qué maravilla. Por eso estos modelos matemáticos, porque son los que mejor representan estos fenómenos físicos. Bueno, entonces vamos a tener que este ángulo a omega por t, ¿qué te parece? O sea, fíjense que nosotros tenemos una de física 1, vamos a tener que la velocidad, ¿se acuerdan? Se la describía como la velocidad medio promedio, la medio promedio o la velocidad instantánea, cualquiera de las dos. La velocidad instantánea era la derivada de x respecto a t, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa era la instantánea. La derivada de x respecto de t. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que vamos a tener que la velocidad por el tiempo, ¿no? O por diferencial de t, bueno, por diferencial, vamos a mantener una coherencia en mis escritos. Por diferencial de t, nos va a dar entonces el desplazamiento diferencial de x. Lo único que hice fue despejar de acá, pasé esto para acá, ¿no? Entonces así podríamos representar esto, el desplazamiento. Bueno, si a esto lo estamos representando como si fuera haciendo la analogía al movimiento oscilatorio con un movimiento circular, entonces vamos a tener que la velocidad, ¿sí? Vamos a tener una variación de qué. Si hacemos, ¿qué es lo que va variando? Si acá me acaban de decir que estos son 360 grados, 2 pi radianes, ¿qué es lo que va cambiando acá en el tiempo? A medida que yo voy avanzando. La velocidad. Sí, puede ser, sí, muy bien. Cuando llegue a los extremos se hace 0, pero además va cambiando los ángulos. Acá tengo 90 pi sobre 2, ¿está bien? Acá tengo pi, acá tengo, y así, 270, 3 medios pi, y acá tengo 2 pi, ¿no? Vamos cambiando. Entonces ya tenemos que la variación de tita, un ángulo tita, yo le tuvo, no sé por qué no le puse phi, así. Respecto del tiempo, que era igual.
Fíjense la analogía con la traslación, ¿no? ¿A qué va a ser igual la variación del ángulo con respecto del tiempo? Vieron que les dije, variamos de 0 a pi sobre 2, de pi sobre 2, vamos a pi, de pi a 3 medio pi, y acá vamos a pi. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? Recién lo dijo una de las chicas. La velocidad. Pero ahora, como es el ángulo, se le llama velocidad angular. ¿Vamos? El cambio de la velocidad, o sea, así como el cambio de la velocidad de traslación es la variación del desplazamiento respecto del tiempo, acá el desplazamiento es el ángulo. Entonces la derivada de θ respecto de t me queda igual a omega. ¿Está bien? Entonces el cambio de ángulo, y acá le hubiera puesto phi, hubiera quedado más elegante, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que acá, ¿está bien? Vamos a tener que la medida que va cambiando el ángulo, entonces nosotros vamos a tener una velocidad angular, que es la que vamos a completar con esto. Bueno, entonces, en la unidad de tiempo, si pongámosle acá, ¿no? Que hizo en un segundo 2 oscilaciones, habíamos dicho. ¿Cuál sería la velocidad angular para ustedes? ¿Cuál sería la velocidad angular acá? Ajá. O sea, los segundos abajo ya los tenemos, en la unidad de tiempo. El delta X es un segundo, el delta T, perdón. Este delta T es un segundo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Un segundo. Ya tenemos el tiempo abajo. ¿Y acá arriba qué pongo? Acá tenemos una oscilación, ¿cuántos radianes dijimos que eran? 2pi. 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 Bien. ¿Cuántas oscilaciones dijimos que tenemos en el segundo? ¿Cuántas oscilaciones dije que tenía en un segundo? 2. 2. Entonces me va a quedar 2pi, ¿sí? 2pi, que sería una oscilación completa, ¿por quién? Por 2. Es decir, por la frecuencia. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos que mi velocidad angular, o sea, el espacio que va recorriendo, ¿sí? Va siendo 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Este es el espacio sobre el tiempo. ¿Está claro eso? Entonces tenemos que la velocidad angular va a ser eso. ¿Se entendió? Si la frecuencia es de 50, sería 2pi por 50. Si la frecuencia son 20, sería 2pi por 20. Si la frecuencia es 0,5, sería 2pi por 0,5. ¿Estamos? Que diga 0,5 la frecuencia, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? 0,5 o un medio de frecuencia. 0,5 Hz. ¿Qué quiero decir cuando digo 0,5 Hz? Que realiza medio periodo en un ciclo, en un segundo. Bien, que me realiza medio periodo en un segundo, en la unidad de tiempo. Muy bien. Eso es. Bueno. Entonces, vamos a tener, entonces eso sería, digamos, un poco los que, y este phi que tenemos acá, ¿no? Este pequeño phi, omega t más phi, que figura acá en la fórmula, ¿lo ven? A este phi que figura acá en la fórmula. Fíjense que acá tenemos omega por t, que sería el desplazamiento angular, la velocidad angular por el tiempo sería el desplazamiento angular, más otro ángulo que es phi, ¿no es cierto? Ese ángulo phi se le llama ángulo de fase, y es que no necesariamente tiene que salir desde es el tiempo, ¿sí? Es el ángulo que se cuenta, es donde empezamos, donde empezamos a contar el tiempo cero. No necesariamente, o sea, tiempo cero es cuando inicio el movimiento. Qué falta que hace un laboratorio en física. Entonces, cuando se inicia el movimiento, no necesariamente tiene que estar en la posición de equilibrio. Pónganle, yo largo esto y espero que vaya y vuelva y empiezo a contar un poco más alejado del equilibrio. Digo, tiempo cero, pongo el cronómetro
y ahí me pongo a fijarme que haga oscilaciones completas. Entonces, no sé si habrán hecho el laboratorio así virtual del péndulo, ¿lo hicieron? No, ¿o sí? Sí, sí, Bueno, profe. en física, ¿sí lo hicieron? ¿Lo pudieron hacer? Un laboratorio virtual, aunque fuera, ¿no? Bueno, entonces, qué mal. Entonces, ese ángulo phi se le llama ángulo de fase, ¿sí? O sea, la fase toda esta más el ángulo de inicio. En este ángulo empezamos a contar el tiempo igual a 0 en el movimiento. Como en todo movimiento, en dinámica, hay un tiempo igual a 0, un tiempo máximo, un tiempo donde se van sucediendo las cosas. Como todo lo que vamos describiendo en la vida, miren. Muy bien. Entonces acá tenemos una serie de ustedes vayan escribiendo, porque yo me dedico a escribir y a borrar, escribir y borrar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una primera. Entonces acá tenemos que omega es 2pi por la frecuencia. Y una cosita más que me pasé de largo. Vamos a tener que, cuando hace... Allá, cuando hace una sola oscilación, el tiempo que tardaba se le llamaba periodo, ¿no? Para una sola oscilación, el tiempo que tarda es el periodo. Entonces, la velocidad angular para hacer una sola oscilación, ¿sí? Va a ser los 2pi, ¿está bien?, sobre el periodo. La velocidad angular de una sola oscilación va a ser 2pi, ¿sí?, sobre el periodo. Fíjense, la velocidad angular para una sola, escriban eso, ¿no? Y después la piensan. Una sola oscilación va a ser 2pi sobre el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer una sola oscilación. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Es la velocidad que tiene para hacer una sola oscilación. Recuerden que el tiempo que tarda en hacer una sola oscilación se le llamaba periodo. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a, o sea que cuando cumplió el primer ciclo. Entonces ahora vamos a tener que esa sería nuestra velocidad. ¿Qué notamos acá? Que la velocidad angular, así como conclusión, no sé si esto lo tengo escrito, es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al periodo. Entonces podría deducir yo de acá que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. 1 sobre el periodo. Está escrito esto por algún lado. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron, chicos? No entendieron nada. Espero que cuando lo lean, después les van a dar, creo que unos ejercicios en la consulta, no sé si ya hablaron con Pablo. Bueno, eso es lo que tenemos escrito acá. Muy bien. En cada en cada periodo, o sea, en cada oscilación, nosotros vamos a tener que la fase aumenta en 2pi. Es decir, que vamos a tener omega t más omega t, el tiempo aumenta un periodo cada vez que cumple una oscilación. Ese tiempo se aumenta en un periodo más el ángulo de fase. ¿Está bien? Entonces, acá estaría, digamos, la deducción de dónde sacamos esto. Yo se los explico con modelo físico y todo esto es matemática pura. Pero es re fácil de deducir una pavada. Bueno, acá está lo que les dije recién de la frecuencia, ¿sí? Ah, y está escrito esto que era directamente proporcional a la frecuencia, la velocidad angular es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al periodo. O acá estaría escrito. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener la descripción. Ahora vamos a hacer un poco de cinemática.
Con eso hemos descrito las partes de toda esta ecuación que teníamos acá, cada una de las partes de la ecuación que nos describe, ¿sí?, un movimiento armónico, ¿sí?, el desplazamiento o las posiciones en función del tiempo de un movimiento armónico. Muy bien. Ahora vamos a ir al resto de la cuestión. Hagan siempre la prueba de decir, si la frecuencia vale tanto, 2pi por eso, o sea, no es lo mismo frecuencia que velocidad angular, ¿eh? Son dos conceptos distintos. Frecuencia es la cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, y la velocidad angular es lo que avanzó, ¿sí?, las 2pi por esa frecuencia, lo que va avanzando en la unidad de tiempo. Son dos cosas muy distintas. Empiecen a ver y hacer cuentitas. Ahí tienen una cuentita. Muy bien. Entonces ahora vamos acá a lo que es el tema de la cinemática de esto. Sobre todo a mí me interesa que tengan en cuenta esta primera, como estamos ahora paso seguido, vamos a hablar de fuerza. Entonces, que tengan en cuenta esta ecuación que tengo acá y esta ecuación que tengo acá. Si las pueden, las espero, si la pueden copiar en una hojita. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije que vengan a clase una hojita? Bueno, háganme caso, yo ya no los voy a ver más, se van a liberar de mí, ¿sí? Hay unos que espero no verlos más, a los que estén haciendo el coloquio, los que estén para coloquio. Algunos otros los voy a ver en el final, pero espero que para ese entonces, ya a partir de septiembre, volvamos a los finales presenciales, que nos pongan la vacuna, algo. Yo quiero que nos pongan la vacuna. Bueno, entonces vamos a tener que, hay una relación, por supuesto, como lo habíamos visto recién. Si tenemos X, podemos decir que la velocidad es, acá lo tengo escrito, la derivada de X respecto del tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que tenía. Entonces vamos a derivar esto. El argumento, o sea, ¿cuál es el argumento? Es lo que acompaña el tiempo, porque es en función de la variable tiempo, ¿no? Bueno, la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno, ¿sí? Sacamos de acá adentro el argumento que tiene acá, porque es respecto del tiempo, entonces omega. Entonces me queda menos omega por A por el seno, y la fase sigue siendo la misma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si nosotros representamos, fíjense que entre la función seno y coseno, si bien son armónicas las dos, porque son repetitivas, con la misma amplitud y todo, ¿difieren en cuánto? Estas dos funciones, ¿en cuánto difieren? ¿En cuánto difieren la función seno y la función coseno? 90 grados. Exactamente, difieren en pi sobre 2. Por eso es que acá ven que la velocidad, fíjense, donde la posición es 0, donde la posición acá es 0, fíjense, donde este es 0, la velocidad es máxima. Y claro, porque acá es 0, y en la medida que vuelve hacia la posición de equilibrio, la velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, y acá empieza a disminuir, de este otro lado, perdón, empieza a disminuir, hasta que se hace 0 y allá pega la vuelta. Entonces vamos, nosotros cuando tenemos en la posición 0, ¿sí?, la velocidad acá va a ser máxima. En esta posición, cuando esto es máximo, ¿sí?, fíjense que la velocidad es 0, ¿sí?, ya sea que sea máximo positivo o máximo negativo. Empieza a dar vuelta para el otro lado y así vamos viendo. Están marcados perfectamente los puntos por cuarto periodo, ¿no? Un cuarto periodo están marcados para que nosotros veamos cómo difieren en 90 grados, precisamente por esto que tenemos acá, ¿no? Porque uno es coseno y la otra es seno. Bueno, ¿qué notamos entonces? Ahora vamos a la otra componente. La derivada del menos seno, el coseno, ¿no? ¿Sí? La derivada del menos seno va a ser el menos coseno. ¿Estamos?
Bien, pero ya teníamos un omega acá afuera y vuelvo a sacar el argumento. Esto es para la aceleración. La aceleración, ¿a qué era igual? A la derivada segunda, ¿sí? Acá tenemos. La aceleración, ¿a qué era igual? Repaso de física 1. La aceleración era igual a la derivada de la velocidad, ¿sí? Respecto del tiempo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto varía la velocidad respecto del tiempo? Bien, yo les podría, ¿por qué? Porque como tengo que derivar para describir el movimiento, por eso no estoy utilizando la aceleración media promedio, que sería esto que tenemos acá. Esto sería la aceleración media promedio, respecto de un delta t. ¿Está bien? Por eso estoy usando diferenciales. Esto sería una cosa, ¿no? Esto es la aceleración media promedio y esta es la aceleración instantánea. Como esto lo vamos describiendo instante a instante, momento a momento, entonces es por eso que estoy utilizando estas derivadas. Ojo el piojo con esto, ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener la derivada de la velocidad. Pero dijimos que la velocidad era la derivada de x respecto de t, por lo tanto la aceleración es la derivada segunda de x respecto del tiempo 2 veces, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener que, al derivar esto, la derivada del seno, ahora si derivamos acá teníamos la primera derivada de x. Ahora tenemos que buscar la segunda. Entonces, la derivada del seno sería el coseno. Pero, como tenemos un menos allá adelante, listo. Y vamos a tener, sacamos el argumento para afuera de nuevo y me queda omega por omega, omega cuadrado, y siguen teniendo la misma fase. Detalle. Acá en los extremos, este es el x igual a 0, esta es la posición 0, equilibrio. Bien, acá, cuando la amplitud es máxima, habíamos dicho recién que la velocidad era 0, ¿está bien? A ver, ¿qué notan ustedes entre la aceleración y la posición? Con respecto a las ecuaciones. ¿Que están en fase? Bien, están en fase, muy bien. O sea, son las mismas. Pero hay un detalle, no están tan en fase. ¿Cuál es el detalle? Está bien. Que Esta es comienzan máxima. Que comienzan diferente en distintos puntos. Claro, fíjate que acá tenés el negativo. Entonces, cuando aquella es máxima positiva, esta es máxima negativa. ¿Está bien? Fíjate, ahora me voy acá. Máxima positiva sería acá. Y fíjate que si la fuerza viene para acá, la aceleración va para allá, en sentido negativo, ¿no? En el sentido, mira qué vector aceleración. La aceleración va para allá también, junto con la fuerza de restitución. Entonces, si el movimiento es máximo acá, fíjate que sería ahí en el máximo positivo, la velocidad ahí es 0 porque es el momento que pega la vuelta y como la fuerza de restitución es máxima, la aceleración es máxima pero negativa, o sea, volviendo para acá, para la izquierda. ¿Sí? ¿Se ve eso? Y así vamos analizando todos y cada uno de los puntos. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Esto es una pregunta, no. Bueno, entonces después vamos a tener, yo les hago caso, tengo dos, tengo creo que, ¿quién es? La Consu y Luciano, ¿cuál es el que está? De los pocos que me dan bola, dijo. Bueno, muy bien. Acá tienen toda la descripción de lo que estábamos charlando. Y ahora vamos a ver la otra parte, que es la más divertida, con la ecuación de la onda, y ahí vamos a empezar un análisis con A. Bueno, acá este dibujo está bueno porque les va marcando cada cuarto periodo, donde la aceleración es, donde la velocidad es 0, la X es máxima, es la amplitud A, fíjense, ¿lo ven? Es la amplitud A, y esto está bueno para estudiar punto a punto las cosas.
y la velocidad y la aceleración es negativa, máxima negativa. Por lo tanto, si la aceleración es máxima, la fuerza va a ser máxima. Yo ya les estoy hablando de fuerza porque es el tema que viene. Entonces, fíjense que acá en el medio, donde X es igual a 0, o sea, la posición es la de equilibrio, la velocidad va a ser la máxima, ¿sí? La velocidad va a ser la máxima, y como si estamos en posición de equilibrio, la sumatoria de la fuerza es igual a 0, por lo tanto, en ese punto la aceleración es 0. ¿Estamos hasta ahí? Sigue para allá disminuyendo la velocidad hasta que se vuelve a hacer 0, y la aceleración empieza a tirar con la fuerza de restitución. Siempre que tira hacia el equilibrio, la aceleración se empieza a hacer positiva. Donde la velocidad se hace 0 del lado negativo, la aceleración va a ser máxima positiva. Donde tenemos el máximo negativo de las X, la aceleración va a ser máxima positiva. ¿Lo ven? Y así vamos describiendo, digamos, el movimiento ese uniforme. Ni me acordaba que tenía este dibujito. Bueno, muy bien, 10. Acá es un poco de pensar en algo. Entonces, fíjense, como dijeron ustedes perfectamente bien recién, que era la misma función. Prácticamente, si sacamos acá, nosotros vamos a ver... Ay, mira, voy a sacar ese rojo que me está poniendo nervioso. Vamos a ver, esta era la misma función que X, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que la aceleración yo la puedo poner en función de la velocidad angular, ¿sí? O los 2pi por la frecuencia al cuadrado, y la posición. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que, o sea, todo sistema que se experimenta un movimiento armónico simple se le llama oscilador armónico simple. Para que un sistema tenga un movimiento armónico simple, recuerden que la única fuerza actuante es la fuerza de restitución. No estamos considerando ninguna otra fuerza. Ustedes ven que en ningún momento estamos considerando, ¿sí?, solo la fuerza de restitución. Por ejemplo, la normal o fuerza que ejerce la superficie sobre un objeto, ni nada por el estilo. Porque de ahí ya tendríamos que estar considerando fricción. No, acá solamente estamos considerando la fuerza de restitución. ¿Estamos hasta ahí? En los resortes, cuando vibran así, van y vienen, empieza a disipar calor. Si ustedes ponen un resorte a oscilar, si tuvieran algún resortito, después lo tocan y van a ver que se pone caliente. Eso es porque la vibración de las moléculas, al producirse eso, la energía, o sea, transforma energía en forma de calor. Es decir, que ya hay una pérdida de energía mecánica en el resorte. Pero bueno, si tienen un resorte por ahí, traten de hacerlo. Y si no lo tienen, no importa. Bueno. No vayan a desarmar el auto para tener un amortiguador tampoco, ¿vieron? No le desarmen el auto a los padres, a los hermanos, a los parientes. Bueno, bien. O si ustedes tienen uno, tampoco lo desarmen, por más que sea de ustedes. Entonces ahora vamos a ir a la dinámica. Acá tenemos algo muy importante. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo podemos obtener el ángulo phi a partir de la velocidad, ¿sí?, con mediciones indirectas, ¿no? Esto está re bien explicado acá. ¿Cómo podemos obtener el ángulo phi? Es decir, de donde nosotros empezamos a contar el tiempo cero. Hay un ejercicio que seguramente se lo van a hacer en la consulta. Creo que ya pusieron horarios de consulta a los profes de la práctica. Entonces, ahí vamos, acá está la deducción de cómo se hace phi a partir de la frecuencia del sistema, o sea, o la velocidad angular, que sería 2pi por la frecuencia, la posición inicial, esta es la posición inicial del sistema en X igual a 0, y entonces cómo encontramos un ángulo de fase para poder describir este movimiento, ¿sí?, con una función seno o coseno. Chicos, que yo haya empezado acá con A igual al coseno no significa que tiene que ser así. Acá podría haber dicho A igual al seno
y después las derivadas iban a quedar cambiadas, esta coseno y esta seno, ¿sí? Cualquiera de la función seno o coseno me describe este tipo de movimiento oscilatorio. ¿Está? Muy bien, 10. ¿Alguna preguntilla? Profe, le hago una consulta. ¿Eh? Hago una consulta. Si cambio la ¿Sí? función, es porque cambia el sentido de giro, ¿no? Perdón, no te escuché. Si se cambia la función, o sea, coseno, seno, es porque es un sentido diferente de giro, ¿o no? No, es la descripción, no es un sentido diferente de giro, sino que vos podés hacer eso, giro, dextrogiro o a la derecha o a la izquierda, lo giro, pero describirla con una función seno o una coseno, basta que sea una función armónica. Por eso se llama movimiento armónico simple, porque las funciones seno o coseno son funciones armónicas, ¿sí? Entonces, como es por eso que es el modelo matemático que mejor describe este tipo de movimientos. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, gracias. ¿Estamos? Una consulta, profe. ¿Sí? ¿Ese ángulo phi sería como para una solución particular? Claro, sí. O sea, más que una, sí. Es decir, vos tenés, ese sería, digamos, el desfasaje, es decir, ese ángulo es constante. ¿Por qué? Porque es el momento donde vos empezás a contar el movimiento. No importa que vaya para la derecha o para la izquierda, ¿eh? Es el momento en el tiempo igual a 0. Eso es lo que tienen que tener presente, que el ángulo phi se determina en el tiempo igual a 0. No necesariamente tiene que ser el X de equilibrio. Puede ser más adelante hacia la derecha o más atrás hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí, profe. Y yo ahí empiezo a contar que hago una oscilación completa. Es decir, por ejemplo, yo empecé a contar acá, ¿no? Acá supongo que ahí puse el cronómetro, a ver si me entienden esto. Pongámosle que yo acá venía esto así, pasando, vaya a saber de dónde, ¿sí? Venía pasando, vaya a saber de dónde, y acá yo dije T igual a 0, ¿no? T igual a 0. Bien, cuento el cronómetro. Entonces, ¿qué hace? Viene hasta acá, ¿está bien? Ahí puse T igual a 0, y entonces va acá, va hacia allá, y va a volver hasta acá. Yo empecé a contar y ahí cuento la oscilación completa. Fíjate que tengo el tiempo, o sea, el periodo de la oscilación completa, más esta, o sea, el omega por t, tengo lo que se desplazó, más este cacho que donde yo conté el t igual a 0. ¿Sí? Que ese es siempre constante y es este ángulo que tenemos acá, que es el phi. A veces si vos a este phi lo contás igual a 0, ¿qué significa? Que el phi fuera igual a 0, ¿qué significa? A ver si me entendieron algo. Pongamos que no está. ¿Qué significa eso? En el movimiento armónico simple, ¿no? No se me va a hacer los graciosos, que no está, me van a decir que es coseno de omega t. ¿Que no hay un desfasaje? Muy bien, que empezamos a contar justo cuando se apartó de la posición de equilibrio. Perfecto. ¿Sí se entendió? Bueno. Sí, profe. A veces vale la pena ir por la parte de atrás. Bueno, de acuerdo a donde nosotros empecemos a contar, o sea, o donde nosotros también podemos llegar, ¿sí? También podemos llegar a determinar, de acuerdo, qué amplitud va a tener. Estos son unos lindos problemas. O sea, ¿a dónde es que voy a llegar? ¿Qué alcance va a tener? ¿A dónde va a pegar la vuelta? ¿Sí? Para volver a iniciar el movimiento. Bueno, entonces acá, como ven ustedes, está bien explicado cómo harían la deducción y me quedaría que la amplitud quedaría bien. En función de esto, si lo medimos, lo podemos medir con 1 centímetro, es una constante, ¿sí? La velocidad la podemos determinar y la velocidad angular, si el sistema es armónico, va a tener siempre la misma frecuencia, es decir, 2pi por la frecuencia. Entonces, la amplitud en un movimiento armónico simple
se mantendría constante. ¿Estamos? ¿Se vio eso? Sí, profe. La amplitud en un movimiento armónico simple, se mantendría constante. Es decir, que no tengo fricción. Y pareciera que se va a mover indefinidamente, ¿no? Después vamos a ver, ya vamos a empezar a ver la realidad. Cuando tenemos la fricción del aire, la fricción de esto, la fricción del otro, los amortiguadores de un auto, vieron los resortes que oscilan y ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? No es que van a oscilar indefinidamente, sino que suceden otras cuestiones con la energía. Muy bien. Entonces, acá tienen estos estudios, no sé, aclaro de nuevo, para poder ver bien esto, o sea, si buscan los libros, está en el Sears Semansky y en el Alonso Fin. Bueno, en el Resnick también está esto, pero bueno, más o menos les digo así como para lo más parecido a todo esto que he hecho yo acá. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es dinámica del movimiento. Ahora sí. Bueno, esto lo voy a borrar porque ya es una chancha. La dinámica habla de las causas del movimiento armónico simple. Entonces ahora, como la dinámica hablaba de las causas de un movimiento, o sea, la cinemática me describe el movimiento, la dinámica me dice las causas del movimiento, qué es lo que origina un movimiento armónico simple. Trampa, porque yo ya se los he dicho 30 veces, que es una fuerza de restitución. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener acá la dinámica del movimiento armónico simple. Entonces, nosotros tenemos que, acá tenemos un resorte, en vez de poner un péndulo, ahora lo hago con un resorte. No es que no tenga el mismo funcionamiento. El péndulo, recuerden que la fuerza de restitución es la componente del peso en dirección de la trayectoria. Eso sería la fuerza de restitución de un péndulo. Acá la fuerza de restitución es la fuerza que hace el resorte, también en dirección de la trayectoria, ¿sí? Pero opuesta al movimiento, ¿no? Bien, también es una fuerza de restitución. Entonces acá tenemos la posición de equilibrio, ¿está bien? Acá tenemos esta posición de equilibrio. Si yo empujara con la mano acá el resorte, el cuerpo ¿qué va a pasar? Se va a arrugar. Por lo tanto, el resorte hace una fuerza, esto es cuando apretamos un resortito, o apretamos la goma, ¿sí? La goma de borrar, van a ver que va a volver. O sea que tiene una fuerza de restitución. Era lo mismo que pasaba en elasticidad, cuando vimos elasticidad en la primera unidad. Nosotros que teníamos ahí, que había fuerzas de restitución dentro de los cuerpos una vez que quitábamos la fuerza externa. Bueno, el resorte sería como si fueran, digamos, las fuerzas esas de restitución de adentro de un cuerpo, eso lo podríamos asemejar a un resorte. Bueno, la K del resorte, ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda qué incluía esta K? Miren, y van a rendir color. Se los tomo mañana. Le voy a tomar mañana el color. La constante. Muy bien, era la constante del resorte. Y eso incluía módulo de Young, ¿se acuerdan? El módulo de Young, después el coeficiente de Poisson, ¿se acuerdan? De un cuerpo que teníamos así la última deducción de los esfuerzos y los esfuerzos térmicos, también incluía todo. ¿Se acuerdan? Es acá, bueno, repasen eso cuando vieron los esfuerzos de origen térmico. Y bueno, y ahí van a sacar qué es lo que está. Bueno, muy bien. No sé para qué hablo yo. Bueno, entonces vamos a tener que
la normal, o sea, nosotros no vamos a tener rozamiento, por lo tanto no estamos considerando la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo que tiene acá en la punta el resorte, sino que simplemente lo que queremos, todo el resorte más esto, forman el sistema oscilante, ¿sí? Mentira, porque el resorte hace una fuerza sobre el cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? La fuerza de restitución sobre el cuerpo. Es decir que hay fuerzas internas, es decir que el sistema es el cosito este que está en la punta del resorte. Bueno. Entonces, vamos acá. Esa fuerza de restitución, como vamos a tener, es igual a menos K por X. Voy a buscar agua, chicos. Perdón. Bueno. Entonces vamos a tener acá que esa fuerza es la fuerza de restitución. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas actuantes era igual a la masa por la aceleración o por la componente de la aceleración en dirección de la fuerza. Entonces, por eso he puesto A sub X acá, porque X le estoy llamando a este, ¿no? Entonces vamos a tener que menos K por X es igual a la derivada segunda del tiempo respecto de t. ¿Estamos con eso? Muy bien. Entonces acá nos queda una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Muy bien. Entonces, esta ecuación diferencial que nos queda acá, ¿cuál va a ser la solución? ¿Qué función sería la solución? Miren que les dije hace un rato. ¿Qué función sería la solución de esta ecuación? Es decir, que yo la ponga acá, que la derivada segunda de la función tendrá que ser igual, o sea, la derivada segunda de la función respecto del tiempo tiene que ser igual a ¿quién? A la función, al negativo de la función misma, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Vieron soluciones de las ecuaciones en análisis matemático, no? O álgebra, ¿dónde lo tengo? ¿Es una exponencial, era, profe? Un exponencial o si no, para lo que estamos describiendo un qué nosotros. Un coseno, un seno. Claro, la función seno, la función coseno. Es la función cuya derivada segunda es igual al negativo de la función misma. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación. O sea, si yo tengo una ecuación de este tipo, tengo que ver qué función la puedo derivar dos veces y que me quede la igualdad esta, ¿no? Que me queden igual. Perfecto. Entonces, es la función seno-coseno, que es la que me está describiendo el movimiento armónico simple. Exactamente eso. Esto visto desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahí comprobamos ya de una manera dinámica que la función seno-coseno nos queda al pelo, como habíamos dicho hace un rato en cinemática, que nos queda re bien para describir el movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, esta sería la función, la ecuación de un oscilador armónico simple. La ecuación diferencial, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener que, si sustituimos acá en la ecuación del movimiento armónico simple, la derivada segunda la ponemos de este lado, ¿está bien? ¿Lo ven acá? Sí. No sé. Bien. La derivada segunda la ponemos y acá tendríamos la función misma, ¿no? X era igual a A por el coseno de omega t, ¿se acuerdan? Entonces, conclusión, que tenemos acá hay algo que no funciona, porque, espérate que acá me quedó... Ah, me falta el menos K por X, acá hay un menos, ¿eh? Fíjense que esto tiene un error, chicos. Ah, esto es menos K por X, ¿eh? ¿Sí?
Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener, si bajando la masa, de un lado era la masa por la aceleración, fíjense. Fíjense que acá tenemos masa por aceleración, ¿no? Y acá es menos K por X. Ahí me faltó el menos allá abajo, ¿eh? Esa, sí, porque si no, no me cierran los números. Bien, entonces, si, si fuera el menos acá, esto voy a escribir, acá es donde me está faltando un menos, entonces, este menos se me va con este menos. Conclusión que omega cuadrado, o sea que la velocidad angular, el cuadrado de la velocidad angular, es constante en un movimiento oscilatorio. Fíjense que depende de la calidad del resorte y de la masa del sistema oscilante. ¿Está bien? Entonces es constante. En un movimiento armónico simple, la velocidad angular, ¿sí? La velocidad de las repeticiones o de las oscilaciones, ¿sí? Va a ser directamente, es constante. Eso sería una gran conclusión. Es decir, que la velocidad depende de las condiciones físicas del sistema que oscila. Acá tenemos las constantes del resorte y M. Y me leen eso que les dije, ¿eh? Cuando tenían los esfuerzos de origen térmico, ahí se van a dar cuenta quién está. Y se van a dar cuenta quién soy yo en el... bueno, entonces vamos a tener eso. ¿Estamos con eso? ¿Se entendió? ¿No entendieron? Sí, profe, pero me quedó la duda. Sí, allá voy. Sí, sí, diga. Me había quedado la duda si omega no era la frecuencia angular o la velocidad. Es la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia. Ah, ok. Es 2pi por la frecuencia. Recuerde, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que se hacen en unidad de tiempo. ¿Sí? Y Sí. la velocidad angular es el espacio recorrido en esa unidad de tiempo. O sea, los radianes por segundo, que le dije yo. ¿Sí? O cuántas oscilaciones hizo, o sea, todo el espacio recorrido en unidad de tiempo. ¿Podés ver esa diferencia? Por eso lo multiplicás 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Sí, ahí está. Bueno, eso se lo graban no es lo mismo decir, muchos libros dicen que es lo mismo, pero porque van multiplicados por 2pi, pero tienen un significado físico distinto. ¿Está claro? Sí. Vos cuando decís la velocidad de 100 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora recorriste 100 kilómetros, ¿no? Sí. Bien. Cuando decís la velocidad angular de 2pi por la frecuencia, ¿sí? Quiere decir que recorriste todos esos radianes que equivalen a 2pi por las veces que dio la vuelta en un segundo sobre segundo. ¿Está bien? Sí. Bueno, hay una diferencia entre las dos, Si no, ahí tienen un problema, una cuentita que les puse a hacer y pongan cualquier frecuencia y saquen. Si la frecuencia vale tanto, ¿cuánto vale la velocidad angular? Y ahí se van a dar cuenta de qué es lo que están diciendo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener acá, ya tenemos acá que la velocidad angular en un sistema, un movimiento armónico que se mueve, un sistema oscilatorio, que se mueve con un más o movimiento armónico simple, la frecuencia angular es constante. Perdón, la velocidad angular es constante. Porque si yo pusiera, también podríamos sacar que la frecuencia es constante, pero fíjate, en vez de la velocidad angular yo pongo 2pi, y no es lo mismo, mirá para que veas vos que no son la misma cosa. Pero no son la misma cosa no por números, sino por el significado físico que tiene. Pongamos esto así, 2pi por la frecuencia, igual a la raíz de K, ¿sí? Sobre E. A ver.
Bueno, más o menos, traten de entender qué puse. Entonces quiere decir que la frecuencia, ¿sí? También va a ser constante, como son los 50 ciclos permanentemente que tenemos acá cuando no hay pérdidas de energía. Entonces vamos a tener que me va a quedar 1 sobre 2pi. Ahí, bueno, 2pi quise poner ahí. Por la raíz de k sobre e. ¿Ve? Hay una diferencia hasta numérica, ¿eh? Raíz de k sobre e. Bueno, entonces, pero la frecuencia, definición, son la cantidad de ciclos u oscilaciones que hace en un segundo. Y la velocidad angular es el espacio recorrido en radianes, ¿sí? En radianes por segundo. ¿Estamos? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Miren, voy a hacer una pregunta de esa como la de Coso, la de Kelvin Planck, ¿viste? La de... Bueno, entonces vamos a tener que la aceleración, como habíamos dicho, era igual, fíjense, a omega. ¿Se acuerdan que la aceleración la teníamos por acá? Que era igual a donde el miércoles la puse. ¿Viste? No sé, en algún lado la había puesto el tema de la aceleración. Bueno, donde describí toda la cinemática. Era igual a menos omega cuadrado por x, ¿se acuerdan? Bueno, ahí ya teníamos. Entonces, si omega al cuadrado va a ser igual, entonces acá sobre m, volviendo a lo que tengo acá, ¿sí? Volviendo acá, no es ninguna cuestión así, sino que, bueno, lo de las fórmulas es lo de menos, lo importante es la interpretación. Entonces, acá donde tengo la aceleración, nosotros vamos a tener que es lo mismo, en vez de omega ponemos menos k sobre m, o en lugar de omega cuadrado, menos omega cuadrado como teníamos allá, y la ponemos por x. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a tener el tema de que, el tema de la velocidad angular, en relación con la aceleración producida por la fuerza de restitución. Si lo relacionamos con lo que vimos de cinemática. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de energía. Esto es muy, la energía siempre es más fácil, más linda, más todo, ¿no? Bueno, el asunto es que se hayan grabado un poco. Que se hayan podido grabar un poco algunos términos. Y después cuando el cuatrimestre que viene les digan, a los de mecánica les estoy mandando esto, y para todos, les digan, ¿vieron el movimiento armónico simple o vieron oscilaciones mecánicas? Ojo cuando responder no lo vimos, viste que eso es lo que hacen ustedes, no lo vimos, total. Después nosotros los profesores nos reímos cuando dicen eso, no lo vimos. Bueno, entonces tenemos la energía potencial, ¿se acuerdan de física 1? Vamos a hacer un remember. Vamos a hablar ahora del oscilador armónico, o sea, un movimiento armónico simple desde el punto de vista energético, para demostrar que la energía mecánica se conserva. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, primera cuestión, en un movimiento armónico simple, la energía mecánica se conserva. Vamos a la demostración de eso. ¿Cuánto va a valer la energía cinética y la energía potencial? Ustedes se acuerdan de física 1 y si no se acuerdan me lo dicen. El teorema del trabajo y la energía y también teníamos que el trabajo, esto lo habían sacado ustedes, ¿no? Que era igual a la integral de f por diferencial de x, ¿no? Por diferencial de x. Y eso, ¿sí? Si la fuerza era igual a la variación, a la menos variación de la energía potencial. ¿Se acuerdan? ¿Con qué letra estudiaron energía potencial? Con la U.
Entonces estoy bien. A la menos variación, o sea, perdón, esto está mal escrito. Ahí tendría. A la menos variación de la energía potencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es decir, ¿qué quería decir esto? La energía potencial es la energía que tiene un sistema de acuerdo a su posición en el espacio. En cualquier, acá sería en la dirección de las X, da lo mismo en la dirección de las Y o en la dirección de las Z. Es decir, la energía potencial es la energía que tiene un sistema de acuerdo a su posición. ¿Estamos? Uno de los casos más típicos era la caída de un cuerpo hacia la Tierra. Entonces, si suponemos que acá tenemos, esto es para hacer un repaso de física 1. Acá tenemos la Tierra, el sistema de referencia, y suponemos que la energía potencial, ustedes la veían que era igual a M por G por H, ¿se acuerdan? M por G por H. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que, la energía, si ustedes se fijan, cuando llegue acá al piso, ¿qué habrá pasado con la energía potencial? Si esta es la referencia, la Tierra. Ajá. Estamos contando altura. Entonces, esta es la referencia. Bien. Díganme ustedes qué pasaría con la energía potencial del cuerpo cuando llegue acá al piso. Sería nula. Cero. Nula. ¿Y qué energía sería la mayor acá? Suponete que no tenemos fricción del aire. Energía potencial nula, perfecto. ¿Por qué? Porque H sería igual a 0, o sea, llegó acá y lo podemos demostrar matemáticamente. Energía potencial nula. Porque no tiene ninguna posición respecto a la Tierra. Bien. ¿Y ahora con qué energía llegó al piso? ¿Con cinética? Muy bien, toda la energía potencial que tenía acá arriba y se transformó en cinética. ¿Qué es lo que produjo? No tenemos ninguna fuerza, más que qué fuerza es la que está actuando acá. La del propio peso. Muy bien, acá la tengo indicada, el propio peso. Entonces fíjense que esto es una fuerza por H, F por H, ¿sí? F por H, y si yo le pusiera por diferencial de H, no es ni más ni menos que el trabajo por diferencial de X, o sea, la fuerza por diferencial de X, igual a la menos variación de la energía potencial. ¿Qué significa ese menos? Que en la medida, ¿sí? En la medida que o sea que la altura, o sea, el desplazamiento, es contrario a la fuerza peso, ¿no? Eso es lo que significa. Que el desplazamiento es contrario a la fuerza peso. Es decir, para acá aumenta la energía, que la energía potencial, digamos, que la energía potencial aumenta en dirección contraria a la fuerza. O sea, la fuerza tiene sentido hacia acá abajo, el sentido de G, ¿no? ¿Está bien? Eso tendría la fuerza y la energía potencial aumenta para allá. Por eso tiene ese signo negativo ahí que tiene. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por eso dice que el trabajo hecho por una fuerza, ¿sí? Va a ser igual a la menos variación de la energía potencial. Bueno, supongamos que sacamos estas dos integrales y lo que me tengo ahí es que de f por diferencial de x, que tengo ahí, f por diferencial de x, ¿no? Dije que era igual a menos diferencial de 1. Igual. Bueno, a menos diferencial de 1. De ahí lo que les quiero decir es que quedó esta ecuación. Esta es la verdadera y la nunca bien ponderada ecuación segunda ley de Newton. ¿Lo leyeron a eso en el Resnick? Más, página 240 del Resnick. A esto lo van a encontrar y este fue el verdadero enunciado de Newton en términos de energía, no de la masa por la aceleración. Bueno, se las paso así. Bueno. Entonces, vamos a tener que, una vez que tenemos eso, la fuerza que actúa en un sistema oscilante, dejemos el coso,
dejemos de lado la física 1 y entonces vamos a, ¿cuál era la condición, digamos, cuál era la fuerza que actuaba en un movimiento oscilatorio? ¿Cómo se llamaba? La de la gravedad. La fuerza restauradora. La de restitución. En un sistema oscilatorio, digo. Bueno, en un sistema oscilatorio la de restauradora, la de restitución. Y que es igual a menos K por X, que está puesta acá, y eso va a ser igual a, o sea, menos K por X, ¿sí? Para ese ejemplo de resorte, y pero no es válido en general para cualquier sistema esto. Esta sería la fuerza de restitución por diferencial de X menos diferencial de U, que venía de acá, del menos que habíamos sacado, que viene todo de esta ecuación. Muy bien, integrando, ahí vamos a tener que, fíjense, la energía potencial me queda igual a una constante. ¿Por qué? Por el desplazamiento del sistema oscilatorio. Y el desplazamiento del sistema oscilatorio lo describíamos como A por el coseno de omega t más phi. Entonces, ahí reemplazamos, ¿sí? X cuadrado por la función armónica de coseno. ¿Está bien? Y por A. Lo mismo que teníamos antes. Entonces, de esa manera nos va a quedar esto. ¿Qué podemos decir acá? Entonces, nosotros vamos a tener que, si hacen lo mismo con el teorema, vieron que cuando llegamos acá al piso, toda la energía potencial se había transformado en cinética, debido a esta fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que me producía trabajo. Bueno, no importa. Entonces, acá de la fuerza igual a la masa por la aceleración, y de sustituir, diferencial que no está escrito, diferencial de t igual a b, ¿sí? A b por diferencial de x, ¿está bien? No, estoy hablando pavado. Diferencial de x sobre b. De la definición de velocidad estoy saliendo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener diferencial de x, ¿sí? Sobre la velocidad. B por t es diferencial de x, y así al revés, diferencial de t. Si reemplazamos ahí, vamos a ver que integrando de nuevo, o sea, pasamos el diferencial de x para el otro lado, y integrando, vamos a tener ¿qué cosa? Acá en esta ecuación, esta viene de fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿no? Esta es la aceleración. Entonces vamos a tener que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad en el movimiento armónico simple era igual a omega por el seno, o sea, lo que teníamos escrito desde cinemática, ¿se acuerdan? Entonces acá tenemos la energía cinética y la energía potencial. Así describimos la energía cinética y potencial de un movimiento armónico simple. Bien. Entonces, el teorema del trabajo y la energía, acuérdense de eso. Entonces vamos a tener que, fíjense un detalle, que acá la energía, tanto la energía cinética como la potencial, me canso a mí misma, disculpa. Tanto la energía cinética como la potencial, si ustedes se ponen a fijarse, van a tener que una parte constante, es decir, el 0,50, la constante del resorte y la amplitud son constantes. En la energía cinética, si ustedes se ponen a fijarse, la masa, la velocidad, habíamos dicho que como es un movimiento armónico simple, la velocidad angular permanece constante, la amplitud es constante. Entonces, todas estas son constantes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si nosotros supongamos que tuviéramos en tiempo igual a 0, en el tiempo igual a 0, ¿sí? Y si saliéramos desde la posición de equilibrio, phi tampoco estaría, entonces tendríamos que, ¿qué pasaría en el tiempo igual a 0? La energía potencial sería máxima, ¿sí? Y la energía, fíjense que esta es una función seno,
la energía cinética sería nula. Y así, todo esto lo pueden hacer con las condiciones que yo se los digo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que la energía potencial la podemos representar por un valor máximo y por el coseno de omega t, donde en este valor máximo metemos todo lo que es constante, y la energía cinética exactamente lo mismo. Si nosotros representáramos, bueno, ahí teniendo en cuenta la velocidad angular y que si quieren la pueden reemplazar, que era K sobre M, bueno, van a tener en cuenta todo eso, reemplazando, les va a quedar al último que la energía, o sea, reemplazando por omega, haciendo los reemplazos correspondientes, fíjense que omega era K sobre M, y entonces van a llegar acá a la conclusión que la energía cinética máxima es igual a la energía potencial máxima. Ajá. Es decir, que en un movimiento armónico simple, la energía mecánica la sumamos, la energía cinética más la potencial era la energía mecánica. ¿Se acuerdan de energía? Energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Sumando estos dos términos y teniendo en cuenta que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, ustedes van a llegar a esta conclusión, que la energía mecánica es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. ¿Sí? Esas son cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de la deducción matemática de esa, si después no la pueden sacar, lo hacemos una consulta antes del coloquio. Pero fíjense, ¿cuál es la conclusión? Que la energía mecánica en un movimiento armónico simple, es decir, sin considerar ninguna otra fuerza que no sea la de restitución, nosotros vamos a tener que, en ese movimiento armónico simple, la energía mecánica, si esto es constante, la amplitud es constante, quiere decir que la energía mecánica es constante. Por lo tanto, la energía mecánica, lo que les decía recién, fíjense, que cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial es nula. Acá está escrito, la energía potencial va en línea de punto y la energía cinética va en y fíjense que el valor de la energía mecánica siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo, ¿sí? Van a tener que la energía mecánica siempre es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Acá es donde esto es 0, aquello es máxima. Después, acá que tenemos el punto donde se cruzan, es eso que hicimos recién, donde es igual la energía cinética y la energía potencial, y así sucesivamente vamos a tener como una función seno y otra función coseno. Al fin y al cabo, cuando se hace 0, una, la otra se hace máxima, y por lo tanto la energía mecánica se conserva. Siempre vamos a tener energía mecánica. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces acá tienen los dibujitos, todas las conclusiones que yo saqué y las deducciones que hice. Ahora vamos a ver otra parte. Esto se me corrió. Eso de la energía, del punto de vista energético de las oscilaciones, eso repásenlo porque les va a ser muy útil, este pedazo, les va a ser muy útil en otras materias. Sobre todo, y de física 1, den mucha bola a lo que es energía, el teorema del trabajo en la energía y todo eso, porque es fundamentales. Desde el punto de vista energético, bueno, estos son, bien. Ahora vamos a ir a la realidad. Todo lo que vimos recién estaba muy bonito, precioso si se quiere. ¿Para qué? Estaba muy lindo para cuando teníamos un movimiento armónico simple, es decir, que no teníamos fricción. Pero la verdad de las cosas es que nada, o sea, no es que ningún cuerpo va a oscilar indefinidamente. ¿Por qué? Por las pérdidas de energía mecánica que va teniendo de a poco, ¿no? Entonces, aparece una fuerza más
aparte de la restitución, otra fuerza disipativa de esa energía mecánica, ¿sí? Esto, resorte, es el prototipo, es la simplificación de un modelo como sería el amortiguador de un auto. Digamos, tenemos un resorte y un disco que baja en aceite, ¿no? Acá tenemos el cuerpo y acá con esto le vamos a agregar la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan que los fluidos tenían una propiedad que se llamaba viscosidad? Entonces esta nueva fuerza que aparece, ¿sí? En realidad, y que es una fuerza disipativa, es esa fuerza debida a la viscosidad del fluido. Así el fluido sea el aire, ¿está bien? Así sea el aire, produce una disipación de energía. ¿Vamos hasta ahí? Eso sería la verdad. O sea, todas las otras ecuaciones y todo lo que estudiamos anteriormente, el alcance que tiene es para un movimiento armónico simple. Pero ¿qué pasa cuando o sea, un ideal? Es un movimiento ideal, digamos un sistema oscilatorio ideal. Ahora, cuando el tema aparece lo que se llama esta fuerza, una fuerza más disipativa de la energía, que esa es la verdad, nada va a oscilar indefinidamente, jamás. Entonces, esa fuerza disipativa de la energía se le llama una fuerza amortiguadora, ¿sí? Y tiene un mecanismo de amortiguación adicional o la fuerza de amortiguación, como quieren llamarle, o fuerza amortiguadora. Entonces el movimiento ya deja de ser armónico simple para pasar a ser un armónico amortiguado, como dice acá, ¿sí? Por eso se llaman los amortiguadores. Bien. Entonces vamos a tener acá, ¿qué va a pasar? Tenemos una fuerza que es la fuerza de restitución, sino que está en sentido de las Y, todo lo otro habíamos hecho en sentido de las X, pero para no encerrarnos tanto en lo mismo, porque bien podría haber puesto esto yo de costado y ponerle X, ¿viste? Pero para hacer una variación, pero es lo mismo, ¿no? La Y es la posición, o sea, la componente, el desplazamiento. Me indica las distintas posiciones durante el desplazamiento del sistema. Bien, entonces acá tenemos la famosa fuerza de restitución, en vez de menos K por X será menos K por Y. Y acá tenemos la fuerza de amortiguación, ¿sí? Esa fuerza amortiguadora, que se acuerdan que era la viscosidad era el negativo o sea, la fuerza de viscosidad era el negativo de la derivada de la velocidad respecto del desplazamiento, ¿se acuerdan eso? Bueno, pero no vamos a trabajar con la derivada, directamente lo vamos a poner como que es directamente proporcional a menos la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va oponiendo al movimiento. ¿Sí? Si esto sube para arriba, cuando la fuerza de restitución tira para arriba, la fuerza de viscosidad va a tirar para abajo y así sucesivamente. Bueno, entonces este negativo no surge de acá, de hacer un diagrama de cuerpo libre de esto, sino que está surgiendo de esa definición que les acabo de dar cuando vimos viscosidad en los fluidos. ¿Se acuerdan? Que la fuerza era así. La fuerza de viscosidad nosotros la podíamos, no me acuerdo con qué letra, creo que era el nu, era igual a menos, ¿sí? Esto así, este era el coeficiente de viscosidad por la derivada de la velocidad respecto de X o de Y, en este caso se los voy a poner. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces nosotros vamos a tener, esta era la fuerza que nosotros, de ahí viene este menos, ¿está? No es de componer esto. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se desplaza hacia arriba, esta fuerza tira para abajo. O sea, la viscosidad tiene esta dirección, la fuerza de viscosidad tiene esta dirección. Y si no, siempre cuando esto viene para acá abajo, la fuerza de viscosidad va a tirar para allá. Bueno, entonces ahí vamos a tener esta historia de la viscosidad. Bueno, entonces la sumatoria de la fuerza, segunda ley de Newton, igual a la masa por la aceleración. Como el movimiento es en la dirección de Y, es la componente de la aceleración en Y.
o sea que las fuerzas están todas en I, y entonces reemplazamos. ¿Qué teníamos nosotros? Dividimos todo por M, menos K por M, K sobre M por I, acá tenemos menos B sobre M por I. Y acá tenemos la ecuación diferencial de un movimiento amortiguado. La ecuación diferencial del armónico simple era una ecuación de segundo grado con una componente lineal y la componente en segundo grado. Ahora vemos que en el amortiguado se agregó un término que es la primera derivada, ¿no? Acá tenemos esto, entonces vamos a tener el primer orden, o sea que tenemos segundo orden, primer orden y la lineal. ¿Está bien? Así nos queda la ecuación para un movimiento, ¿sí? Un movimiento amortiguado, donde B va a encerrar todas las constantes, esa se da, es un dato, de este sistema de amortiguamiento, las constantes del amortiguamiento. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que encierra B. Muy bien. Entonces habría que buscar ahora la solución de la ecuación. O sea que habría que ver una que sea la derivada segunda más la derivada primera igual a esta. Ajá. Bien. Entonces, como hay un problema acá, y es que tenemos una disipación de energía, y debido a la disipación de energía suceden dos cosas. Disminuye, ¿sí? Disminuye totalmente la velocidad angular, ¿sí? Cuando se amortigua, vamos perdiendo energía y por lo tanto quiere decir que disminuye la velocidad angular. Cuando el movimiento se amortigua, entonces nosotros vamos a tener que, y si no hay ninguna fuerza, ¿no?, que reponga eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación que cumple? ¿Qué función es la solución de esa ecuación de segundo orden? Entonces, ahora, con el otro término, es una ecuación que tenga el término de el oscilador, o sea, ¿sí? Del armónico, el término armónico, más un término exponencial. ¿Qué nos va diciendo este término de exponencial? Fíjense que está multiplicado por la amplitud. Que en la medida que transcurre el tiempo, ahora la amplitud no es constante como en el movimiento armónico simple, sino que es variable la amplitud, varía con el tiempo. Entonces, en la medida que el tiempo vaya aumentando, o sea, va pasando el tiempo, la amplitud va disminuyendo. ¿En qué va disminuyendo? En este factor E a la menos B sobre 2mt. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Las ecuaciones tienen que aprender a leerlas, chicos. No es cuestión de tirar un montón de ecuaciones así como así. Bueno. Entonces también lo otro, si disminuye, dijimos la velocidad de las oscilaciones, ¿qué es lo que va a disminuir? De acuerdo a lo que habíamos visto en el movimiento armónico, lo que va a disminuir es la frecuencia. ¿Está bien? Disminuye la velocidad y por lo tanto va a disminuir la frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esto o no? Ya se me fueron todos. Me quedé hablando solo. Bueno. Entonces, ahora viene lo que tienen que saber de los distintos movimientos. Si omega, a ver si está alguno despierto. Vamos a leer esta ecuación hasta acá. ¿Cómo era el movimiento cuando omega era igual a la raíz de K sobre M? Constante. ¿Qué movimiento era? Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Ahora le agregamos este término del rozamiento, ¿sí? Este término a menos K sobre, fíjense que está negativo, lo que acabo de decirles, que disminuye, eso significa, indica, esta ecuación, indica que disminuye
¿sí? Que disminuye la velocidad angular. El amortiguamiento disminuye la velocidad angular. ¿En cuánto? En este término, que es todo constante. Muy bien. Eso es el término que agregamos a la velocidad, no le agregamos, le restamos, digamos, a la velocidad angular. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en las armónicas, o sea, si esto sería una solución, fíjense, vamos acá. Cuando B es igual a 0, estaríamos con la frecuencia del sistema, o sea, lo que acaba de decir ahí la única compañera que me contestó, que el movimiento es armónico, ¿no? Muy bien. Este es el factor con el que va disminuyendo la amplitud. Fíjense que la amplitud va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y la frecuencia también tendría que ir disminuyendo, es decir, que se va haciendo más largo, va haciendo menos oscilaciones en un segundo. Entonces, ven, el movimiento armónico va haciendo esto, ¿no? Hasta que en algún momento sonó y dejó de ser armónico. ¿Cuál es lo que pasa? Ese término exponencial es el que se encarga de disminuirme, hacer que vaya disminuyendo la amplitud, ¿no? La amplitud del movimiento. Bueno, ¿qué pasa? A ver, todos los inteligentes. ¿Qué pasa si este término negativo fuera mayor que este? Y tendría solución en complejo esa ecuación. Sí, bueno, pero sí, está todo bien, no, te estoy diciendo, está todo bien con la matemática. Tendría, o sea que no es una solución del movimiento armónico, ¿no? No, porque te ¿Está queda una bien? raíz cuadrada con negativo. Claro, muy bien. Entonces no es una solución del movimiento armónico. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que pasa a eso, cuando sucede eso, que este término fuera mayor, es un movimiento sobreamortiguado, ¿sí? O sea, no, deja de ser un movimiento armónico amortiguado para ser un movimiento sobreamortiguado. ¿Se entendió eso? Deja de ser, es decir que sale de su posición de equilibrio y empieza a caer, o sea, la amplitud cae y no pasa nada, no oscila en ningún momento. Es decir, no es un armónico amortiguado, sino que es un movimiento sobreamortiguado, en este caso. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, cuando tenemos cuando se presenta este caso de que estos son iguales, ¿sí? Estos dos términos son iguales, estamos en la amortiguación crítica, que se le llama. Si esos son iguales, vemos que la velocidad angular, ¿cuánto va a valer? 0. Bien, muy bien. Va a valer 0. Entonces a esto se le llama amortiguación crítica. ¿Qué pasa? Se aproxima muchísimo más rápido que en el sobreamortiguado. Fíjense que allá en el sobreamortiguado no llega así de 1 a 0. Pero acá cae, digamos que ni se mosquea. Lo que hace es, pum, listo, se acabó el movimiento. Queda quieto, digamos, ¿no? Pasa a quedar quieto. ¿Estamos? Entonces, eso se llama la amortiguación crítica. En este caso es de amortiguación crítica. Bueno, entonces, y para el otro caso sería el movimiento, es decir, tenemos 3 casos. El movimiento amortiguado, que sería cuando la K sobre M es mayor que B cuadrado sobre 2M, ¿está bien? Dije cualquiera, bueno, ustedes me entienden. Cuando tenemos eso y después tenemos el sobreamortiguado, que es cuando se da este caso, que todas las constantes, ya sea viscosidad y todo lo que tenemos de la amortiguación, es mayor que la constante de restitución y la masa del sistema. O sea, la relación esta relación es mayor que esta. Entonces la fuerza amortiguadora hace que esto empiece a caer sin oscilar, es decir, estamos sobreamortiguados.
Y cuando son iguales, ni siquiera tenemos ante un movimiento, ¿sí? Estamos en lo que se llama una amortiguación crítica. Es el punto ahí donde no pasa nada. Para un lado se va amortiguando armónicamente y para el otro lado cae más lentamente la amplitud, pero no se producen las oscilaciones. ¿Se entendió? Bueno, ¿saben una Sí, cosa? Con esto quedan liberados. ¿Entendieron? Che, ¿fueron a la Sí, clase de ondas mecánicas de Mario? Del